Bienvenido y bienvenida al episodio número 47 de Peor Caso. En este episodio, Rasputín, parte 2. Hablándote desde los lugares más trágicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Tiene penita. Estoy llorando. Previamente, en Peor Caso, un hombre rechazado por su pueblo. ¡Vete de aquí! ¡Para de robarme la cerca! Claro. ¡Te estás haciendo pipí! ¡Ja, ja! Un hombre que buscó paz. Estoy cansado de caminar. Llevo días caminando, no llego al templo. Crea su propia religión. Padre, ¿puedo predicar aquí? No, Rasputín, ya te dije que no. Crearé mi propia iglesia con juegos de azar y mujerzuelas. Hay que pecar para ser perdonado. Hay que pecar Si para no ser pecas, perdonado. no puedes ser perdonado. Gracias a mis 3 seguidores por venir al nuevo culto de... Claro. Como no había muchos, traje unos caballos para que nos acompañaran. Claro. Acuérdate que es Horse Whisper. Sí, él hablaba con Los caballos, claro. con los caballos. Quedamos en que Rasputín, después de varios años, se había vuelto así como un monje que era sanador y místico. Y atrajo la atención de algunos nobles en San Petersburgo, donde fue a visitar. Y se hizo amiga de las hermanas Cuervos, que eran 2 duquesas. Entonces ahora va a ocurrir que va a conocer a los Romanov, que es la familia imperial. El zar Nicolás II y la zarina Alexandra. Es verdad. ¿Y cómo se conoce una familia real? Yo ¿Qué te es lo voy que a haces? Yo te voy a decir cómo se hace. El gobierno de Nicolás no iba muy bien. De hecho, no partió muy bien. Su padre murió cuando él tenía 30 años. Y en ese tiempo ya no era muy maduro. Y no quería en realidad gobernar. Era como que tenía que hacerlo como un trabajo que Dios le había dictado, ¿me entiendes? No era una Sí. cosa que él quería hacer. Tenía que hacerla. Era como más bien un hombre de familia. Prefería estar como en la casa, tranquilo. Pero era el zar de Rusia. Zar significa César en ruso. Entonces lo habían criado más encima como en una burbuja, solamente entre los nobles, y tenía una desconexión completa con el pueblo ruso. Entonces por eso también el pueblo ruso como que no lo estimaba mucho. No se esto- sentían representados por él. ¿Esto habrá sido más o menos en qué año? Su coronación oficial fue en 1896. Entrando a los 1900, entonces. Claro. Al poco tiempo de ser coronado, intentó expandir el territorio ruso causando una guerra con Japón, que fue un fracaso. Y más encima le disparó a un montón de civiles que estaban protestando pacíficamente, causando una revolución. Mucho Que lo- desorden. Claro, que lo presionó para aprobar un edicto de emancipación que liberaba la servidumbre y convertía a Rusia en una monarquía constitucional. O sea, todavía él era el monarca, pero había como un grupo constitucional que era como un cuerpo legislador que se llamaba el Duma. Que Duma en ruso significa pensar o considerar. Que es como una asamblea de gobierno. Es como... No, él no era como el presidente, él seguía siendo el zar, pero había como otro cuerpo legislativo. Es como el César y el Senado, una cosa así. Claro, una cosa así. Pero él no los pescaba, ¿no? Él hacía lo que él quería. Pero los había creado el Duma era como Es una como cosa para que no simbólica. reclamen, Para que no reclamen, claro. exactamente. En realidad él no se dio cuenta de que había que hacerle Que era lo que caso. estaba haciendo. Claro, no. Ok, aquí está el Duma. Y Voy a él seguía crear haciendo esta lo que quería. comisión para... Claro. Voy a crear Claro. esta comisión, pero como yo soy el zar, Claro. no los voy a pescar. Sí, no los No, pescaba. voy a hacer lo que yo quiero de cualquier forma. Seguía haciendo lo que quería. Como él la entonces- creó. Entonces, Tenía una terrible reputación. Claro, como que la creo, pero yo soy el que manda acá, entonces el que manda. como lo Exacto. mismo.
Otro problema que él tenía es que él no tenía un descendiente hombre. La zarina Alexandra tenía... Zarina se llama la zar, la esposa del zar, Zarina. O a veces encontré que se llamaba Zaritza. Pero le vamos a decir Zarina. Habían tenido hijos cada 2 años. Y le salían todas mujeres. Vale. Y Olga era la mayor. Pero tenía que ser un hombre el que sucediera a Nicolás. Y esa práctica sexista había pasado porque... ¡Machistas! ¡Misóginos! Años antes habían quedado traumados con la emperatriz Caterina la Grande, que a fines de 1700 se había preocupado más por su vanidad y encuentros amorosos, tenía un montón de hombres, y en realidad que no hacía mucho por el pueblo. ¿Eso lo dijimos en el episodio anterior? Parece que sí, un poco. ¿O lo conversamos? Parece que te lo comenté, ¿no? sí. Me lo comentaste, ya. Sí. Entonces desde ahí que habían ajustado las reglas para asegurarse que fueran hombres los que fueran los líderes. Aunque Rusia no era una autocracia, o sea, era una autocracia, pero tenía el Duma, entonces como que técnicamente no era una autocracia, él seguía gobernando como si fuera el único. Y solo quería escuchar a la gente. A él le gustaba, él era súper inseguro, entonces le necesitaba escuchar que la gente lo aprobara y le dijera que lo que estaba haciendo estaba bien. Ah, y tal el que vez lo apoyaba, por eso lo creó ese comité de... pues, no, pero lo malo es que él iba y escuchaba a su esposa que le celebraba todo. Entonces como que esperaba que le dieran feedback, pero solamente escuchaba el feedback bueno. Es una buena estrategia Es cuando, una buena cuando eres estrategia. inseguro Claro, y no sabes bien lo que quieres. claro, habla con tu madre, que siempre te va a decir que lo haces bien. Ah, no, yo no puedo hablar con mi mamá de esas Claro, cosas. excepto la madre de ¿Qué? Christopher. La zarina Alexandra, o Alex como le decían, no era rusa. Ah, esta es otra cosa también porque no le gustaba la nobleza a la gente normal. Ella nació en Alemania. Y Alemania era como el enemigo histórico de Rusia. Y la esposa del zar era alemana. Era alemana. Era alemana, se crió en Inglaterra. Y cuando se casaron y fueron a vivir a San Petersburgo, ella ni siquiera hablaba ruso. ¿Me entiendes? O sea, ella tenía... entre ellos hablaban inglés al principio. Después seguramente aprendió ruso. Pero partían hablando en inglés. Entonces, ahora otra razón más para que el pueblo no o los sea, quisiera. estaba más alejada aún de lo que Claro, ya... O sea, totalmente la desconectado. aristocracia ya es una cosa separada del pueblo. Imagínate que y la más encima esposa hablan es otro el idioma. enemigo. Y hablaban en inglés. Claro, totalmente desconectado. Decían que era fría, distante y mórbida, pero amaba mucho a Nicolás. Después seguramente aprendió ruso porque no creo que Rasputin haya sabido inglés de ninguna manera. Así que bueno, después de tener 4 hijas y nunca un varón, llegó a pensar de que Dios estaba enojado y la línea de los Romanov terminaría ahí. Así que se puso súper religiosa y espiritual, porque ellos realmente pensaban que eran elegidos de Dios para poder gobernar. Por eso eran los zares. Pero es obvio. Ujú, O sea, si estás ahí claro, y eres el único o la única familia entre un montón de otras familias de aristocracia, es porque deben ser los escogidos. Y exactamente. ya que no te Entonces, escogieron democráticamente, debe ser debe ser que te escogió un dios o alguna cosa claro, por el estilo. eso es la única opción que queda. Pero te elige Dios, pero no te da un primogénito. O sea, no un primogénito, perdón, un hombre. Un hombre. Ah. Un Entonces heredero. claro, un un heredero. heredero legal. Un heredero del trono. Entonces, en vez de tratar de cambiar la ley, Podría él haber trataba de cambiado tener la un ley. hijo. Claro, porque Olga podría haber sido la... ¿Quién no escucha a una Olga? Así que Olga te da la orden y tú la haces. Claramente. Entonces, Y es chistoso porque Olga no es como nombre alemán. sí, también suena como alemán. Suena como Otto Fries y Olga. Claro. Entonces es como rarito. Totalmente alemán, sí. Además que le puso Olga porque le gustó. Porque Bueno, es pero le alemana, podía pues, es cambiar el alemana. nombre. Le cambia el nombre y la hace heredero. Y de hecho podría haber ocurrido que podrían haber sido más aliados con Alemania en vez de seguir siendo enemigos. No, eso no iba a ser posible. Pero parece que no fue así. No fue así. Entonces se puso súper religiosa, súper espiritual, y eso tampoco le gustó a la gente, porque acuérdate que en ese tiempo estaba de moda esto del espiritismo y todas estas cosas, Sí.
Entonces la falta de escepticismo la hizo objetivo fácil de timadores. Y conoció a un francés que había estudiado medicina y luego lo que llamaba él medicina ocultista. Y trataba a la gente con algo que llamaba astrofluidos y fuerzas astrales. Astrofluidos. Astrofluidos, yo nunca lo había escuchado. Es como mear hacia el cielo o algo así. No, yo estaba pensando así como que capturó alguna criatura del espacio exterior y Y le sacaba sacó los los fluidos. Por el La ombligo. centrifugó, no sé. Claro. Y ahora usamos estos astrofluidos. Es un Astrofluidos. ungüento que tú te pones en el cuerpo. Yeah. El tipo se llamaba Nisier Atelm Philippe y le aseguró que él podía seleccionar el sexo del embrión. O sea, podía cambiar el sexo del embrión para que fuera hombre, usando medicina hermética y astronomía para darle a los Romanov el varón que necesitaban. A la zarina le cayó bien y como el tipo practicaba sin licencia médica, porque el tipo había estudiado medicina, pero no, como que no había terminado, entonces no tenía licencia médica, pero como era buena onda, ella le dio un diploma oficial de doctor. ¡Ay, qué lindo! Ahora es doctor también. Ahora doctor usted oficial. es doctor. Claro. Yo lo dejo. Le dio Yo un diploma de doctor. lo dejo. Claro. Pero ¿cómo Seguramente no? él recibe el diploma y se convierte en un doctor. Claro, y de hecho el esposo le tiene que haber dicho, ¿pero cómo le diste eso? Claro. Y después ella le tiene que haber dicho, pero es tan lindo, mira. Nos quiere ayudar a... Pero los astrofluidos. Pero Dicen- míralo, si es tan bonito, es tan tierno. No está, Tenía- que nos está ayudando. Dice que tenía una colección de sombreros mágicos. A lo mejor le mostró su colección de sombreros mágicos. A lo mejor le como claro. Una Dijo, colección de sombreros y tiene tantos mágicos. sombreros. po. Todos los días Como- viene con uno distinto Claro, para claro. conversar con nosotros. Ahora lo invito solamente para ver qué sombrero va a traer. Ese tipo en el presente hubiera tenido un canal de YouTube mostrando su sombrero. Sus sombreros. Sombreros Probablemente mágicos. eran puros sombreros así como una hojita de papel doblada, así como un Capaz. campuchito. Uno de aluminio. Uno de los sombreros se supone que tenía el poder de hacerlo invisible. Y a la gente no le gustaba y decían que habían sido fabricados por judíos. Porque en ese tiempo la mayoría de la gente, o casi toda la gente, era como común ser antijudío. A menos que fuera judío. Antisemita, claro. Entonces cualquier cosa mágica o rara, a judíos. Al tiro lo atribuían. Los menos mágicos. Los menos los más Los mágicos. menos mágicos. Los más no, hubieran sido judíos- así como gitanos, te creo. Sí, pero es que los judíos nunca tuvieron nada que ver con magia. De hecho, eran completamente ellos lo encontraron una herejía. Claro, pues, Encontraban en contra de ellos acreditan en Yahweh, entonces Entonces, bueno, a la gente no le gustó y a ellos tampoco les gustaban los judíos, porque era común que a la gente no le gustaran los judíos, a la gente, a los ortodoxos cristianos y a la Ujú. nobleza. Así que lo echaron. Rasputín no era antijudío, él decía que había que amar a todo el mundo y tenía varios amigos judíos. Así que al final lo terminaron echando. Dicen que antes que se fue, le dijo a la zarina que un día ella tendría otro amigo como él y ese amigo sería capaz de comunicarse con Dios. Y se puso su sombrero y desapareció. y desapareció. Le hizo una reverencia, se puso el sombrero Claro. y ¡puf! Pero antes que Entró como se puso el sombrero y como Bugs Bunny el sombrero cayó al suelo así. Claro. Se puso el sombrero y cayó. Y el sombrero desapareció. Y después desapareció. Ese otro, como él, podría haber sido Rasputín. Pero antes que ella conociera a Rasputín, en agosto de 1904, dio luz a un varón. Alexis. O Alexi. Escribe Alexei. Alexa. Así que todos felices. Por un momento al menos, porque había un degeneramiento genético que sufrían los nobles de Europa, porque todos se mezclaban entre ellos, Ujú. y descubrieron que Alexi tenía hemofilia. No es un degeneramiento, es una degeneración. Degeneración, esa es la palabra. Hemofilia Una es degeneración genética. una degeneración, sí. Entonces, hemofilia es una enfermedad genética que causa que la sangre no se coagule, o sea, no pare de sangrar. Se demora más en dejar de sangrar y uno se puede desangrar. Y lo peor es el sangramiento interno. Imagínate que si te pegas, te haces un moretón, y ese moretón no se pasa y sigue creciendo. Si te sangra la nariz, no paras de sangrar.
Cosas que no hay que buscar en internet. Anoté acá. Hematoma, hemofilia. No buscar. Hematoma y hemofilia es con H por si acaso. Eh, Alexandra pensó que era su culpa porque no era suficientemente religiosa. Así que cuando supo de Rasputín, pensó que él podía llevarla a la salvación. Ah. Y aquí estamos en noviembre de 1905. Bueno, tiene sentido porque si ella tenía fe en Claro. este otro señor y, Ajá. y efectivamente pudo tener un hijo varón. eh, la Estaba funcionando la fe. respuesta La fe estaba dando resultados. entonces seguramente ella debe haber pensado, yo no tuve suficiente fe. Claro. Y Rasputín ya en Porque, esa época ya estaba dando noticias y era como el hombre santo, qué sé yo. ya era famosillo. Era famosillo, sí. Tenía unos Eh, seguidores en Facebook, tenía sus seguidores en Facebook y en tenía Twitter, sí. unos likes por ahí. Sí. Pero, Más que pero, pero likes. ya, pero ya hacía, él ya hacía histories en Instagram, o todavía no. Grababa sus encuentros en YouTube. No, en Pornhub. Ay, Armando. Eh, ya. Entonces, Alexandra y Nicolás invitaron a las hermanas Cuervos a tomar té. Las hermanas Cuervos son las que eran como las místicas, las duquesas, al Palacio Real. Y con ellas asistió Rasputín. Claro. ¿Por qué me imagino dos, por qué me imagino dos señoras, así como viejas, No, no son muy como viejas, son. con Ah, la no. nariz grande Claro, como y las brujas de esta película de del Hércules. Hércules? Claro. Me las imagino así, como vestidas como con... Porque si se llaman las hermanas Cuervo, por lo menos deben vestirse de negro, Sí, ¿no? parece que se vestían como oscuros y eran como místicas y como magia negra y toda la onda. Imagínate una mujer así vestida de color oscuro con un montón de collares de perla y cosas raras. Entonces, Como mi bueno, tía, llevaron a como mi tía Rasputín con abuela ellas. y mi Claro, bisabuela. claro. Era tomar té. Se supone que el encuentro iba a durar así unos 15, media hora, pero duró 3 horas. Después que terminaron después que se fueron, los romanos le preguntaron la opinión a un consejero que tenían, era como un militar, y dijo que a él Rasputín le había parecido deshonesto y parecía que tenía el cerebro inflamado. Pero Oh. Rasputín se ganó el corazón de los romanos llamándoles papá Nicolás y mamá Alexandra. Ay, pero sí es muy... Y además los tuteaba. Espérate, déjame tratar de encontrar una palabra que no sea... em, en Chile existe el chupamedias, Sí, claro. que yo nunca sé por qué se llamaba chupamedias. Que le chupa las medias. No sé. Que es como... Es como Aquí tratarse en de Brasil ganarse el se le dice... favor, así, Aquí, con un claro, esfuerzo aquí exagerado. aquí en Brasil le dicen puchasaco. Pues ya saco. Sí. No sé qué otra palabra hay para eso. Pero hay otra cosa que él hizo es que los tuteaba, porque en ruso existe el tuteo y el usteo. Existe Que una el versión usteo. de, no sé cómo se llama, cuando uno Un trata como de lenguaje más usted. coloquial. Claro, había como dos tipos de lenguaje y él los llamaba de tú. Y eso a ellos les pareció pero increíble, porque era como Ah, un... se sentían próximos. Se Se sentían sentían próximos al cercanos. pueblo, él era como un campesino modesto y que, oye, mira, Oye, qué tierno que él viene y nos nos llama dice papá Papa Nicolás Nicolau. y Mira, mamá Alexandra. qué lindo. Y claro, entonces, totalmente chupa media. Entre tanto, aunque Rasputín tenía el pase libre en el palacio, no olvidó sus orígenes humildes y con frecuencia viajaba de vuelta a su pueblo. Él era generoso porque iba a visitar a su esposa y a sus hijos. Tenía una hija que se llamaba Oh. María. Tenía otro hijo, creo también, pero no sé, tal vez murió. No tengo información. Un día que él estaba de viaje de vuelta a su pueblo, Alexis se enfermó. Tanto que le estaban dando la extrema unción. Estaba pensando que se iba a morir. Y en Oye, desesperación Alexandra le mandó un telegrama a Rasputín. Y él respondió el telegrama diciendo que el niño estaría bien, siempre y cuando los doctores no lo molestaran tanto. Y milagrosamente el día siguiente estaba recuperado. Y este es un hecho, no es un... Dicen, no. Esto ocurrió de verdad que se recuperó.
Ahora hay algunos que dicen que los doctores ya le habían dado como un tratamiento y cuando él ya intervino lo dejaron de aplicar, pero ya como que estaba yendo en curso, entonces se mejoró. Y lo otro, Ujú. como te dije, usaban aspirina en ese tiempo como para todo. Y la aspirina es vasodilatador. Entonces a lo mejor Clase peor a la el hecho de que hemofilia. no, los doctores no lo molestaran, no le dieran aspirina, O sea que se sintiera le hizo mejor. mejor, claro. Que la medicina en ese tiempo tampoco era muy avanzada, No, pues no entonces por eso te digo que era aspirina para todo. era de unos brebajes horribles, entonces Sí, en una de esas... Y era mucho a ensayo y error. sí. Entonces, Tenemos un nosotros hicimos episodio de tenemos un medicina episodio de medieval que era como medio medicina... antigua también. Entonces el problema es que con el tiempo, sin saber que Rasputín estaba ahí ayudando a Alexis, como era secreto que Alexis tenía hemofilia, la gente empezó a encontrar extraño que Rasputín se volviera como la mano derecha de la zarina y empezaron a investigar para saber quién diablos era ese monje inmundo que estaba ahí. Y pensaron que a lo mejor Sucio. era como un amante de Alexandra. Malo, feo, enemigo, caca. Eso. Ese es un chiste de Les Luthiers. ¿Sí? Sí, sí. Ese malo, feo, enemigo, caca. Eso era Rasputín para muchos. Entonces, investigaciones descubrieron más sobre el origen de Rasputín, especialmente en la prensa, donde lo descalificaban como pseudoprofeta con delirio espiritual y sugirieron que todavía era un calisti, esos que se golpeaban, que se autoflagelaban y después tenían sexo para pecar y asegurarse de que recibirían el perdón si es que pecaban. Clisti se llamaban, pero no era Clisti. Pero igual decían que él era Clisti. Ya. Pero la cuestión es que hacían un montón de cosas para desacreditarlo. Y hay un montón de cómics políticos donde caricaturas de él que las vamos a poner en la página en peorcaso.com para que la vean. ¿Con traducción Descalificando. al inglés o al español? ¿O Son los vamos a colocar caricaturas, son en ruso? imágenes donde él se ve así como dominando a los romanos, como si fuera Ah, el puppeteer, ¿cómo se llama? Como el maestro de las marionetas, qué sé yo. sí. Entonces, es para ensuciar su reputación. Y Rasputín, él no se ayudaba a sí mismo, porque al principio la gente lo encontraba interesante, pero al rato ya se ponía odioso. Le gustaba hablarle a las damas de la nobleza sobre los caballos y cómo ellos tenían sexo. Causaba repulsión, pero también tenía sus seguidores entre la nobleza, que les causaba curiosidad. Eh, porque, Los tipos excéntricos siempre llaman la atención. claro, claro, él tenía Algo licencia. y en ese tiempo no había muchas cosas que para entretenerse, pues Sí, pues entonces eso puede de haber sido repente como llega la entretención. Rasputín contando un Ujú, montón de historias y yo me lo imagino así como, ¿serio? Como con esa mirada profunda, esa barba, todo claro, chascón, o sea, todo peinado así como pegado con grasa. obligado, así como que estoy peinado porque me obligaron a peinarme. Y así Claro, como que la esposa lo peinaba antes de salir de la casa. Y le decía, oye, te tienes que peinar porque vas a ver a los Sark. ¿Y por qué claro. van a hablar de ti? ¿Qué te van a decir? Y él mirando así como, ya, pero no me quiero peinar. Y tenía una vaquita que bajaba así, le lengüeteaba Claro, el seguramente. pelo. Y Debe haber llegaba con sido, las historias, pues. debe haber sido entretenido, o Imagínate, sea, ver el periódico y ver pero qué es lo siguiente que va a hacer, qué es pero lo siguiente que imagínate descubrieron la de él. aristocracia, así como que, Claro. oye, déjame presentarte a Rasputín. Oh, Rasputín. Y le dicen así como, oye, pero cuéntale esa vez que viste a la Virgen. Eso Bueno, sí, era como está. una mascotita que ellos tenían. Y lo llevaban y lo mostraban. Y Ese mira, día acá estaba hay tan ebrio que iba caminando. una persona del pueblo, así Ah, que lo puedes así tocar si como, quieres. oye, cuéntale de los monjes que se bañaban desnudos. Claro, Ah, sí. claro, era la atracción, total, total. Su trabajo, digamos, que tenía como para ganar ingresos, para pagar el internet, ¿no es cierto? Todo eso. Sí, el Él papel y el era, lápiz. él curaba a la gente. Entonces, si alguien lo iba a ver, él lo curaba. Y si era mujer, a lo mejor lo curaba de otra manera. Generalmente terminaba teniendo sexo. Porque era como un ritual, era como una cosa así como sexo tántrico que tenían. Entonces, a las mujeres de la nobleza les encantaba Rasputín. Y ganó por un montón de dinero. Que después, al final, bueno, te voy a decir después qué pasó con el dinero. Se lo robaron, obviamente. No, se lo mandó su hija, María. Entonces, bueno, eso es lo que él hacía. Entonces era bien popular. Una vez encontraron una carta que le había enviado Alexandra con fecha 7 de febrero de 1909. Yo tengo un audio de esa carta que parece que está leída por Alexandra.
pero no estoy seguro. Así que yo te lo voy a mostrar y no sé, ahí tú juzgas, ¿ah? Ya. Es una alegría indescriptible que tú, nuestro amado, estuvieras aquí con nosotros. ¿Cómo podemos agradecerte lo suficiente por todo? Solo deseo una cosa: quedarme dormida en tu hombro. Tú eres nuestro todo. Perdóname, mi maestro. Sé que he pecado mucho y aún así perdono y soy paciente. Intento hacerlo mejor, pero no lo consigo. Sé que gran parte de lo que hago y pienso no es bueno. Quiero ser una buena cristiana, una buena persona, pero es muy difícil. Perdón. Sí. Muy a menudo tengo que luchar contra... Qué poco Muy a profesional. menudo tengo Claro. que luchar contra los malos hábitos. Pero ayúdame. No me abandones. Soy débil y no buena. Te amo y creo en ti. Dios nos conceda la alegría de encontrarnos pronto. Te beso cálidamente. Bendíceme y perdóname. Tu hija. Ahí está. Esa es la carta que Alexandra le envió a Rasputin y la encontraron, y la gente la encontró. Oh. Entonces imagínate, con esa Bésame. carta al tiro, o sea, creen que tenían una relación amorosa, ¿me entiendes? Ah, no, pero es que ¿cómo se te ocurre, Pero no era Armando? así, no Si al era final así. le dijo, mi hija. O sea, Porque tu él era hija. el padre Gregory. Pero claro. Era como hablarle a Jesucristo, ¿me entiendes? Para ella era como hablar, de verdad, si no tenían ninguna relación, Un no eran beso amantes. mojado, Armando. Le dijo, te mando un beso mojado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Te dijo beso babita. mojado, te beso ¿Qué calidad. dijo? Es como amoroso. No, pero no la escuchaste, dijo cálidamente. Oh. Fue como. No fue de. Ay, un beso cálido, te echo de menos. No, fue como cálidamente. No sé, tú te estás poniendo del lado de los bolcheviques ahí, y yo no me voy a meter. Claro, Kovacevic. Claro, ¿Y cree que me ponga Kovacevic, al lado de quién? bolchevique, lo mismo. Leninista por ahí. Serbia. Yo voy a defender a Alexandra A Alexandra. y a ok. Rasputin. Y tan inocente ese amor. Lo admiraba Entonces, tanto. Le el- hacía tan bien a su hijo. La carta salió en el diario. Pero obvio. Y era súper ¿y quién dañina encontró porque esa hacía a carta? Alexandra parecer como amantes. ¿Quién la encontró? Sí. Iliodor, el amigo de Rasputin. Él la había conocido, hablamos de Iliodor en el episodio pasado. Era un monje que él conoció. Y se hicieron amigos. La cuestión es que Iliodor, mientras Iliodor y Rasputin eran amigos, él No encontró mucho, la carta. parece. Él encontró la carta. Más o claro. menos nomás. A lo mejor la guardó por si acaso y después lo usó. La Claro. puso debajo de su manga. Alexandra se enojó con Rasputin. Así como podía dejar cómo podía ser tan descuidado de dejar esas cartas por ahí. Así que lo echaron por un tiempo. Y bueno, Rasputin se fue de vuelta a su pueblo, Prokoskovyi, a su villa. Y mientras estaba ahí, le llega un telegrama de Alexandra, porque ellos se habían ido de vacaciones a Polonia. Ya, pero esa carta está tal vez dividida en el cuarto y él le dijo, oye, mira, parece que se está enamorando de mí. Mejor guarda esto. No. Esa carta Alexandra se la había enviado a Rasputin y Iliodor la encontró en la casa de Rasputin y se la robó. Ya, se roba la carta. Y se robó la carta y después, Y después la usa como para la desenmascarar que publica en el tienen, periódico. claro, que tienen una relación amorosa. Y dice que tienen una relación amorosa y la Alexandra Alexandra llama a Se enoja. Rasputin. se molesta Claro. un poquito.
Claro, porque debe haber tenido un poco de problemas con su marido, el zar. No, y no solamente con el zar, sino que desacredita a la nobleza frente Claro. al pueblo. Y en ese momento, a Rasputín es enviado lejos. Claro, Es lo echa y le despedido. dice ya, ándate. Ya, Ándate le un dice, rato. ándate, Fuera de ándate aquí. un rato, ya, No te quiero ver. aléjate. Claro. Y Alexis queda muy enfermo. Y bueno, ellos se van de vacaciones a Polonia. Y en Polonia, Alexis se enferma. Parece que sangraba en nariz o algo así. Le intentaron hacer transfusión, pero no funcionó. Seguía peor. Así que en desesperación le mandaron un telegrama a Rasputín, porque había telegrama en ese tiempo. Sí. Y Rasputín respondió diciendo que dejaran tranquilo al chico, que los doctores no lo molestaran tanto. Así que de ahí los doctores no lo tocaron y milagrosamente al día siguiente Alexis se mejoró. ¿Por qué se mejoró? Dicen que fue un milagro, otros dicen que a lo mejor porque los doctores ya habían iniciado un tratamiento y tomó el curso y se terminó mejorando igual. O a lo mejor era uno de estos poderes místicos de Rasputín. Alexandra se acordó de lo que había dicho el francés de los sombreros, que Rasputín era el elegido y estaba ahí para aliviar a Alexis. Ella pensó que él estaba ahí para aliviar a Alexis, había sido enviado. Y lo curioso es que es verdad que Rasputín, aunque no curó la hemofilia, porque no tiene cura, siempre hacía que Alexis se sintiera mejor. Y hasta ahora nadie sabe cómo lo hacía. En una de esas le caía bien nomás. ¿Puede ser? Así que desde ahí en adelante no había ninguna excusa. A Rasputín ya no lo iban a echar nunca más. Él tenía pase libre a ir a ver a los romanos cuando él quisiera. Otros miembros de la familia tenían que hacer cita para poder ir a visitarlos. Pero él iba al palacio cuando él quería. Cuando él quería. Era un VIP. Y nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué, porque no sabían que Alexis tenía hemofilia. Era este sucio monje que iba y se metía y tenía pase libre. Hola, permiso, pero yo me lo imagino bajando a la cocina. Entrando a la cocina, permiso, y sacando así como en pantuflas de conejito. Claro. Y bata. Claro, entrando a la cocina, cortando jamoncito, quesito. Oye, déjame probar esto, está muy bueno. Qué buen caldo. Oye, a Alexia no le gusta ponle tan un poquito salado. más de vodka. Claro, ponle un poco de vodka. Después salía, se iba a la chimenea, claro. Agarraba el vodka del zar, se servía un poquito. Agarraba la copa del zar y se la tomaba. Claro, hacía lo que quería. Así era. Salía del baño como con el periódico abajo el brazo. Ese era Rasputín en el Palacio Real. Y nadie sabía por qué. ¿Qué diablo? Entonces, la iglesia era otra de las entidades que sospechaba a Rasputín. Y ahí fue cuando enviaron a un sacerdote a investigar. Pero el sacerdote como que se anduvo enamorando de Rasputín porque parece que había un montón de gay entre los sacerdotes. Parece que era común en este tiempo. ¿Qué requisito para entrar a la iglesia? Claro, ser gay. Si era que a lo mejor daba lo mismo, yo creo que les daba lo mismo. La cuestión es que él como que se anduvo como enamorando de Rasputín. A él le gustó la voz que él tenía porque la describió como un vaso profundo. ¿Tú sabes cómo suena un vaso profundo? Así. Esa música religiosa ortodoxa. Es que la tocaban como en las iglesias. Me encanta. Busca Vaso Profundo en Spotify y vas a encontrar esa música. La voy a encontrar. O sea, a mí me encanta ese estilo de canto de solo voces. De esa música religiosa la encuentro súper bonita, Armando. Así, de verdad, sí, sin nada Te toca el con el corazón. contexto, pero esas composiciones son maravillosas. Son súper lindas. Entonces dicen que Rasputín tenía esa voz. Entonces el agente que enviaron para que investigara a Rasputín no funcionó. Así que la iglesia mandó a otro sacerdote a investigar. Un amigo antiguo de Rasputín. Otro amigo. A Iliodor. Oh, el traidor. Iliodor era antijudío. Así como más extremista que el resto. ¿Ya? Y
y no le parecía bien que Rasputín tuviera amigos judíos. Que la iglesia ortodoxa los veía como enemigos. Por eso es que dejaron de ser amigos. Ahora voy a hablar así. Ahora voy a hablar así. Bienvenidos a Peor Caso. Bienvenidos a Peor Caso. Yo no tengo voz de tenor, tengo voz de barítono. No de los que cantan con voz alta. No, Bienvenidos a Peor Eso. Caso. Entonces, bueno, mientras tanto Rasputín vuelve a ser alcohólico. A tomar y a emborracharse y a degenerarse por ahí. Y mientras estaba borracho, se jactaba de que Nicolás le llamaba la encarnación de Jesús y Alexandra se arrodillaba a sus pies, prometiendo que nunca lo dejaría. A él le gustaba, no lo decía directamente, no decía en ninguna parte, él decía que él tenía relaciones con la zarina, pero como que hablaba de una manera de empujar a la gente que pensara en eso. ¿Entiendes? Como lo insinuaba, pero era mentira, pero lo insinuaba igual. Era solo para demostrar el poder que él tenía. Él decía, yo los tengo tomando de mi mano. Entonces a la nobleza no le gustaba Rasputín, a nadie le gustaba Rasputín, o a casi nadie, porque habían algunos que sí, te voy a decir quién es después. Entonces, la verdad es que aunque la zarina lo mantenía cerca para que cuidara a Alexis, tenía sus sospechas porque habría mandado a investigar sobre la reputación que había tenido... te voy a explicar esta parte. La zarina sabía que Rasputín era un excéntrico, ¿no es cierto? Sabía que los dejaba mal, sabía que se emborrachaba y hablaba mal de ellos y era una vergüenza. Entonces, como en un acto de desesperación, Alexandra mandó a investigar sobre la reputación que habían tenido santos antes de haberse convertido en santos. Porque este hombre era como que hubiera sido un santo después, ¿me entiendes? Uh-huh. Ella lo sentía como que Rasputín iba a ser un santo después que muriera en el futuro. Entonces ella quiso ver qué onda los santos del pasado. ¿Eran así este tipo de gente? ¿Me entiendes? Como excéntricos. Claro, eran así como para tratar de justificar y aguantarlo. ¿Me entiendes? Porque él no lo aguantaba tampoco, a lo mejor mucho. Como que trataba de buscar una justificación del comportamiento. Hasta a ese punto, porque se puso así ya, anda a ver cómo eran los santos, cómo habían otros santos como él. Entonces... Cuando Rasputín se reunió con Ilídor, eran como ya... no eran amigos. Y Rasputín se puso... porque Ilídor eran estos monjes que no se casan, parece. Como los monjes católicos. No tienen familia. Se pegan y tienen sexo. Bueno, él se burlaba de que Ilídor nunca había tenido sexo. Y él sí. Porque él era como más laico. Era religioso. Claro. Entonces pero ahí si no como... era monje, po. Él si anduvo nunca fue humillando monje. a Ilíodor. Tampoco fue sacerdote, pues sí. Él era como misionero nomás. Po. Entonces, aunque eso no le pareció bien a Ilíodor, le parecía más grave la influencia que Rasputín tenía con la familia real, así que se unió a la iglesia para tratar de removerlo. Otros enemigos de Rasputín le mandaron una bailarina de ballet famosa para tenderle una trampa. En una cita lo emborracharon, la bailarina lo emborrachó como una espía, y después otras mujeres desnudas se acercaron a Rasputín y fueron y les tomaron fotos a escondidas. Y al día siguiente un tipo llegó a la puerta de Rasputín y le mostró las fotos de él con mujeres desnudas, como si hubiera tenido así como una orgía, diciéndole que si él no abandonaba la ciudad le iba a llevar las fotos al zar. ¿Y qué crees que Rasputín hizo? Le mandaba, se quedó con las fotos, se las compró, le dijo que le dijera. Rasputín pescó las fotos y él mismo fue al zar a decirle que él había pecado. Y aquí están las pruebas. Claro. Entonces, oye, la hija de Rasputín, María, llamaba a su padre demonio de la carne y erotomaníaco. O sea, tenía esa reputación. Cuando iba a su villa de visita, tenía sus seguidores que le daban la bienvenida. Ah, por eso que cuentan, le mandaron a la bailarina de ballet, pues claro, sí, le tiene que haber, para tener fotos.
Entonces cuentan No, que... porque se supone que, no sé, era como bonita, me imagino. Sí, pues, era como para Se supone que son tentarlo. bonitas, ¿no? No sé. Pero él era experto en no tentarse con eso, porque él Claro, estaba pues, sobre él eso. era un hombre estoico. Él para poder demostrar su valía, porque él era valiente, cuentan que para ver la fortaleza que tenía frente a la tentación, él se desnudaba junto a dos mujeres, que eran sus seguidoras, que ellas lo bañaban a él, como en un baño de espuma, y se bañaban ellas también. Y después se acostaban juntos toda la noche con Rasputín al medio, desnudos. Y Rasputín tenía que contener los impulsos carnales durante toda la noche. Y dicen que lo lograba, pero intermitentemente. Intermitentemente, po. Así que igual lo lograba de repente. A ratos. Esto es una cosa de entrenar. Claro, él Prueba tenía su y entrenamiento. error. Claro. Partió con una mujer, después con dos, y así va viendo. Falla y error, exactamente. Entonces es gradativo. Claro. Primeras horas. ¿A ti te después- gustaría hacer el challenge? De probarte a ti mismo la fortaleza de no tentarte. Ay, El pobre qué Rasputín cosa. lo hizo por Pobre nosotros, Rasputín. Christopher. Él lo lo hizo por primero. nosotros. Nos ¿Sí? quería enseñar. Ay, Dios. Bueno, entonces le llevó las fotos al zar. ¿Y crees que el zar hizo? En vez de echarlo, el zar le apreció su sinceridad y lo mandó a un peregrinaje, que en otras palabras eran como vacaciones pagadas. Pero de estos peregrinajes que hacía Rasputín, que era caminar por... No, ahora ya kilómetros él y iba en tren, yo kilómetros. creo, a una iglesia. Ah, ya, ahora es otro... En carro de primera clase. Ya pasó ese tier. Ahora es Era tier ir a una 3. iglesia en otro pueblo, eran vacaciones, prácticamente eran vacaciones. Era como sacarlo así de la ciudad un rato, cosa que saliera Cosa de la que vista del saliera. público por un Entendí. rato. Tiene sentido. Cuando Rasputín regresó de sus vacaciones, encontró que habían cambiado al líder religioso. Así que Rasputín tenía que ganárselo para poder mantener su posición. Y mientras que los que se oponían a su presencia entre los nobles crecía, todavía no podían creer que ese charlatán anduviera con los zares en fiestas y eventos públicos. Que lo invitaban a las fiestas. Porque todavía, obviamente, nadie sabía de la hemofilia de Alexis. Hermógenes se llamaba. Y era uno de los que quería sacar a Rasputín de la vista. Y este era el obispo de Siberia, que tenía como aliado a Ilidor. Así que un día Ilidor invitó a Rasputín a una fiesta en la casa de Hermógenes. Cuando llegó, fue enfrentado por un miembro del Duma. Fue como imagínate, una intervención. Una intervención divina. Como intervention, así como que llega a la casa y está tu familia y así, Christopher, tú tienes que dejar de tomar. Claro, imagínate, llega ahí, Qué bueno que está mi familia está en Ilidor, Chile. su amigo, Hermógenes, y un miembro del Duma, así como del gobierno. Resulta que lo tomaron por fuerza y le hicieron prometer que nunca se acercaría a la familia real de nuevo. Oh. Y apenas lo dejaron libre, lo primero que hizo fue ir a acusarlos al zar. Así que Hermógenes fue excomulgado y exiliado. Oye, el tipo hacía lo que quería. Hacía lo que quería. Pero no te Oye, miento te que era el tienes hombre que ir más de aquí. poderoso del siglo XX. O Te tienes que 19 en ir. ese tiempo. Te tienes que ir. Eres que estás dejando Sí. la escoba. Ok, me voy. Me voy Se va, pero, a la casa pero de me mi voy a la papá. casa del zar y Claro. se va corriendo. Te voy a acusar con el zar. Entró claramente sin darle nada a nadie. Entró a la pieza del zar. Estaba en Estaba pijamita. durmiendo, estaba en el Estaba baño, abrió la durmiendo. puerta del baño. Abrió la puerta del baño y le dijo, oye, ¿cómo? Esto no es Hermógenes posible. no me gusta. Dile que se vaya. Bueno, Iliodor se enojó, también se Me frustró. imagino. Porque dijo que la iglesia era un montón de supersticiosos, así que se declaró a sí mismo como un deísta pagano y se fue a Rusia. Deísta pagano debe ser como que esto ya se depravaron, yo sigo creyendo en lo que se supone que hay que creer, pero no estoy bajo ninguna iglesia y se fue. Y se fue, sí.
Rasputín había ganado tanto poder que empezó a recomendar los reemplazos de sus enemigos. Y ponía a sus propios amigos ahí. Generalmente gente inepta, excéntrico igual que él. El loco tiene la escoba. Las cosas se siguieron poniendo peores. Nadie quería a Rasputín excepto por los zares, que lo tenían como por obligación. Y los que estaban en contra de los emperadores lo odiaban. Los que estaban a favor del zar también, porque echaba a perder la reputación. Tenía que, la ya, mansa escoba, que ya por estaba loco. colgando de un hilo. Y ese hilo pronto se rompería. Aquí hay un ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si Rasputín no hubiera estado ahí? Dicen que si Rasputín no hubiera estado ahí, los romanos podrían haber mantenido el poder convirtiendo a Rusia en una monarquía constitucional, como Inglaterra. Podría no haber habido necesidad para que Lenin tomara el poder, y sin él tampoco Stalin hubiera creado la Unión Soviética. Y no hubiera existido la Guerra Fría. Tal vez. O tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Alexis tal vez hubiera muerto. Lenin, el de la banda que hablamos. De la banda, sí. Esa. Vamos a hablar del inicio de la Primera Guerra Mundial. Alemania era una nación joven. Había sido fundada solo hace 30 años antes. Eran muy industrializados y tenían una armada pero tremenda, buenísima. Tenían tensiones con un montón de países alrededor y sabían que en algún momento todo iba a estallar en una guerra. En todos los territorios alrededor de ellos estaban como rodeados de enemigos. Así que se prepararon súper bien y pensaron que si iba a haber una guerra, mejor que fuera lo antes posible. Y justo en ese tiempo, los serbios van y asesinan al líder de Austria, que era el país que estaba debajo de Alemania. Que era el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro, correcto. Entonces los austrohúngaros se enojan y junto con sus aliados, los alemanes, le declaran la guerra a los serbios. Pero Serbia era aliada con Rusia, que estaba a la derecha, y Francia, que estaba a la izquierda. Y era Francia-Inglaterra. Inglaterra se mete después. Así que... No, la alianza es... Bueno, este es el inicio. Este es el inicio de la guerra. El inicio era por alianza, tenían a Rusia y Francia. Y después Francia le pregunta a Inglaterra, bueno, ¿están con nosotros o no? Porque también ellos eran como enemigos históricos. Y Alemania, o sea, Inglaterra trató de esperar un poquito para identificar quiénes eran los malos. Y se unen a los franceses. Sí. Pero bueno, esto fue lo que como que el inicio, así en un párrafo, porque obviamente es mucho más complicado que esto. Pero resulta que ya, la Primera Guerra Mundial empieza. Y esto pasó en un periodo de 2 semanas, el inicio, aunque la guerra duró como por 4 años. En este momento, cuando se declaró la guerra, Rasputín estaba en Prokoskovia y estaba preocupado porque sabía que ya tenía que cuidarse las espaldas. Ya como que el vaso se estaba llenando. Una noche, como un mes antes que Alemania le declarara la guerra a Rusia, Rasputín había salido de su casa para responder un telegrama de Alexandra. Una mujer tapada con un velo se acercó por un lado. Rasputín pensó que era una mendiga, así que fue a sacar unas monedas para darle, porque él era generoso. Y la mujer sacó una daga y se la enterró en el estómago a Rasputín. ¡Ah! Rasputín gritó. ¡Ah! No. Claro. ¡Oh, qué dolor! Claro. ¡Oh, no! ¡Una daga! Oh, me enterraron una daga. Bueno, la gente se acercó para ayudarlo y separaron a la mujer, la agarraron y cuando la policía llegó y le descubrió el rostro, vieron que la mujer no tenía nariz. Rasputín sospechó que Heliodor... ¿Era Voldemort? No era Voldemort, claro, No, era no era Voldemort. Rasputín pensó que Heliodor había mandado a la mujer. Pero Heliodor, mientras tanto, al saber del incidente, esto fue lo que pasó. Heliodor se afeitó, se disfrazó de mujer y escapó a Noruega. Pero entre medio dio una conferencia de prensa disfrazado de mujer. O sea, se viste de mujer como para salir del país sin que nadie sepa, ¿no es cierto? Que él es Heliodor. Pero Ya. da una conferencia de prensa entre medio.
De mujer. Vestido de mujer. Correcto. Vestido de mujer. Así, eso pasó. Eso ocurrió. Está cada vez más extraña. Sí. Es como una espiral Es como... de ¿qué? locura. Es muy raro. La gente era muy Voy a rara. salir del país, pero para que nadie me reconozca, voy a salir de mujer. Salió de mujer. ¿Por qué? No sé. No sé por qué. Afeitarse y cortarse el pelo no es suficiente. A lo mejor dijo, por fin yo me puedo expresar. Claro. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para expresar. Y quiero que me vean, así que fue y dio una conferencia de prensa. O no una conferencia de prensa, pero unos reporteros fueron y lo entrevistaron. Claro, lo vieron de mujer así. Oiga, ¿tú eres Heliodor? Sí, sí. Sí, está bien, soy yo. Sí, soy yo. Mira, y se levantó se levantó el vestido. Terrible. Bueno. Pero entre medio la prensa lo descubrió, le hicieron una entrevista donde incluso posó vestido de mujer. Él posó para que le tomaran fotografías. Entonces No. su disfraz se fue al carajo. O sea, no servía No de nada. sé qué tan nivel de disfraz era. Nivel 1 de disfraz. Lamentablemente, aunque esto es un hecho histórico. Espérate, pero la idea de él no era no llamar la atención. No, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tú te vistes de mujer como para tratar de pasar desapercibido? Pero va dice a y todo el mundo posas. que eres tú. Claro, a lo mejor le dijeron, oye, pero te ves realmente bien como mujer. Ah, ¿en serio? No. Sí, mira, posas. Ah, bueno, ya. Oye, busqué por todo el internet, busqué por la dark web y no encontré una foto de Ilior vestido de mujer. Ah, Me de hubiera ser encantado mentira, haberla entonces. puesto. Así que si alguien está escuchando y tiene una foto de Ilior, Ah, claro, compártela. si hay algún pariente lejano. Claro, vestido, por favor. Si no le ponemos barritas negras. Ay, ya. No Así te que creo. eso. Están todos locos. ¿Qué tenía el vodka en ese tiempo? No sé. No quedó claro nunca qué grupo había enviado a la mujer sin nariz. Algunos dicen que había Pero no perdido era la... Ilidor. No había sido Ilidor. Algunos pensaron que había perdido la nariz por espérate, que yo me sífilis. confundí. La No. persona que lo acuchilló no era Ilidor. No, era una mujer que no tenía nariz. de verdad. Perdón. Sí, una mujer de verdad que no tenía Vestida nariz. de mujer. Claro, y después cuando supo, en las noticias salió que Rasputín había sido atacado, obviamente, y ahí fue que Iliodor escapó. Se fue a Noruega, Vestido de mujer. vestido de mujer. Pero sin antes dar una Pero, entrevista y que le tomaran sin fotografías antes vestido decirle de a todo el mujer. mundo que él estaba vestido de Y mujer. diciendo Ok. que él era Iliodor, claro. Exactamente. Así fue como pasó. Me afeité, me corté el pelo, me puse ropa de mujer. Tírenme Claro. una foto. Porque Acá, me quiero tómame ir fotos. y para que nadie me reconozca. Gasté muchas rupias por la moneda que usaron en Con la ese moneda que sea que tiene. Zares. Muchos tiempo. zar. Zares, claro, unos zares. Rasputines. Muchos rascos. Muchos Rasputines. Claro, porque en una Rasputín dijo, oye, cámbianle el nombre a las monedas, ahora se llama Rasputín. Y las monedas tenían la cara de él. Claro. Ya. Entonces, unos pensaron que la mujer sin nariz había perdido la nariz por sífilis que había contraído con Rasputín y era como una venganza. Pero la verdad es que la había perdido por una reacción alérgica. No tenía nada que ver con Rasputín, su falta de nariz. Y de eso sí hay fotos y puedes ir a verla a peorcaso.com, la mujer sin nariz. Fue por una reacción alérgica, si tampoco es como de esos parásitos que hablamos en el episodio de parásitos. No sí. había ido a Sudamérica a buscar la ciudad Z o algo así. En el episodio de la ciudad blanca. La ciudad perdida. La ciudad blanca. No. Sí, la ciudad blanca. Ciudad blanca ciudad del Rey Mono. Rey Mono. Ahí había gente que perdía la nariz. Entonces, no, fue por una reacción alérgica de una medicina que ella había consumido cuando chica. Porque en ese tiempo, como dijimos, la medicina era como bien malita. Usaba mercurio. Le ponían mercurio a las cosas. Le ponían mercurio a todo. Sí. En el episodio y la 14 gente se en el que moría hablamos y de... era como, pero yo no entiendo, hay que ponerle Claro. más mercurio entonces. Ponerle más mercurio. Cocaína, mercurio, lo que fuera. Episodio 14, si quieren escuchar más de medicina Bueno, medieval. y tu paciente, no, le di 3 gramos de cocaína y se sintió increíble. Sí, qué bueno. Mira, está corriendo y está saltando. Eso. Le voy a dar Sí. cocaína a mis pacientes Como también. tenía cocaína y mercurio. Qué terrible, hace como la gente vivía. Qué horror. Entonces, otra historia cuenta que Rasputín habría tenido simpatía por la mujer
y que había detenido a la muchedumbre que lo trató de llorar en la calle para que no la mataran. Pero la verdad es que él se refería a la mujer como la puta que me acuchilló. Y ese es un dato histórico. Así que no. Y tenía razón para estar enojado porque le tuvieron que remover una parte del estómago o del intestino. Entonces quedó con el resto de su vida con unos dolores terribles. Pasó 49 días en el hospital. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en San Petersburgo, estaban contentos que Rasputín no estuviera ahí y estaban entusiasmados con el asunto de la guerra. Todo era como las noticias, ahora ya no era Rasputín, era como la guerra. Algunos periódicos incluso publicaron el obituario de Rasputín, ya dándolo así por muerto. Pero Rasputín era No, si se murió. era Si mucho no más duro. No, está muerto, está muerto. No, era más duro de matar de lo que creían. Era En el John palacio- McClane. Claro. Nuestra Navidad es Rasputín. Duro de matar. Duro de matar. Versión Rusia. En el Palacio de Invierno, Nicolás desde un balcón dio la proclamación de la guerra contra Alemania y por un momento sintió el apoyo del pueblo que en general apoyó su decisión. Genial. Y bueno, Porque me alegro por los él. alemanes tenían calaveras en su uniforme y con puntas en el casco, entonces eran como los Sí. malos. Sí. Les dijo, mira, tienen calaveras y puntas. Y los cascos, les decía los cabezas cuadradas. ¿Ah, En sí? inglés a los alemanes. Sí. Para hacerlo más patriótico, a la ciudad de San Petersburgo le cambiaron el nombre a Petrograd, que significa también ciudad de Pedro, pero es menos alemán. Pensé que le habían puesto Rasputingrad. Rasputinland. San Rasputinburg. No, Petrograd se llamó. En marzo de 1915, Rasputín fue enviado a Moscú por Alexandra en un peregrinaje para restituir a Rasputín como el hombre santo después del intento de asesinato. Pero Rasputín, ahora que estaba borracho todo el tiempo, para mitigar los dolores, ahora tenía una razón para emborracharse. Claro. Sí, fue a Moscú, pero no a peregrinar. Una noche apareció en un restaurante que se puso a acosar a una mujer que cantaba. El reporte oficial dice que en estado sexualmente psicopático. Abiertamente le decía lo bueno que él era para el sexo e incluso insinuando que había tenido relaciones con Alexandra. Y llamaba y se refería a la zarina como su ex. Lo echaron, lo batieron del restaurante. Y, Me imagino. pero atrajo a la muchedumbre, un montón de gente lo rodeó y le preguntaron si realmente él era Rasputín. ¿Qué crees que Rasputín hizo? Dijo que sí. Rasputín se bajó los pantalones y agitó su supuestamente enorme pene como prueba. Eso hizo Rasputín. Entonces, el director... ¿Para qué un carnet de identidad? Así puedes bajarte los Es pantalones. que si y tú eres mostrarle- Rasputín, tú tienes tu carnet de identidad colgando entre medio de las piernas, prácticamente. Ese es su carnet de identidad. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Entonces, bueno, las cosas se ponen peores. El director de policía que acusó a Rasputín porque como que lo arrestaron. Lo anduvieron ¿Por arrestando qué por ahí. será? Me imagino. No, El director de no- policía que acusó a Rasputín fue despedido. Y en su lugar pusieron a uno que sugirió a Rasputín. O sea, despidieron al policía que lo arrestó, lo despidieron. Claro, eso es lo que tú haces con los policías que... Eso es que es Rasputín. Claramente. No miró la identificación, parece. No se dio cuenta que en realidad era Rasputín. Tú no te metes con Rasputín. Entonces, mientras que la guerra iba en ese tiempo ya horriblemente mal, que era ya como por ahí el primer año,
En ese tiempo, 1,5 millones de rusos ya llevaban muertos en la guerra. Así que Nicolás tenía que tomar una decisión que cambió el curso de la historia. Nicolás dice que una noche que estaba orando, una misteriosa voz le dijo que la única forma de liberar al pueblo ruso fuera del infierno de la guerra era despidiendo a su comandante en jefe, y él mismo tenía que liderar a la armada rusa. Dicen que antes a lo mejor Rasputín le pudo haber dicho que él tenía que ser como más fuerte, tenía que tener más liderazgo. Y a raíz de eso él se corrió, bueno, entonces yo soy el que tiene que estar al frente de la armada. Entonces, con todas las pérdidas que habían tenido, porque es un país tan enorme, todavía en ese momento todavía era la armada más grande del mundo. Aunque en esa armada, como el 60% de la gente eran campesinos, gente que las obligaban a unirse a la armada. No eran militares, no eran militares soldados entrenados, profesionales. Claro, eran granjeros, a todos los obligaban a unirse a la armada. Sí. Bueno, y eso causó un problema también, porque empezaron a reclutar a granjeros, que son los que hacen la comida, y la gente necesita comer, y no hay quien haga comida. Entonces la gente Causan no tiene comida. Claro. Nicolás sabía que él no iba a poder pasar tanto tiempo en San Petersburgo para tomar decisiones relacionadas con el gobierno, así que puso a Alexandra como segunda al mando. Así que los ministros del gobierno tenían que reportar a Alexandra. Bueno, y es que así, y también es lógico que ellos reclutaran a los granjeros y los hicieran unirse a la armada, porque nadie se esperaba un conflicto tan grande. Si no, habían precedentes Bueno, de un era conflicto eso, que ¿verdad? durara tantos años. ¿Cachai? Correcto. Entonces, ninguno de los bandos estaba esperando que la guerra durara 4 años. No, de ninguna manera, pero de ninguna manera, porque en ese tiempo eran batallas. Eran batallas. Era una cosa que eran duraba un día, conflictos. 2 días. Pero la tecnología había avanzado y habían otro tipo de armas. Era Entonces, un animal, pero totalmente distinto a todo lo que había sido antes. Entonces los ministros ahora tenían que reportarse a Alexandra. Y el consejero más cercano a Alexandra era Rasputín. Rasputín. O sea, estamos hablando de una década después que Rasputín llegara a Kazán como un vagabundo, sucio. Era ahora uno de los hombres más poderosos del mundo. Y Sí, estaba no era el más borracho. poderoso del mundo. Ya estaba borracho, ¿qué puede salir mal? Y estaba todo el día borracho. Y estaba todo el día borracho. Y es verdad que la mayoría lo odiaba, pero habían algunos que lo apreciaban. Como 5 personas. Como 3. Entre ellos todos los que les habían hecho favores. Bueno, Alexis, seguro. Por ejemplo, cuando se estaba recuperando de un ataque de la mujer sin nariz, conoció a un tipo en la clínica que lo estaban tratando por sífilis avanzada. Sífilis causa que la gente enloquezca. Adicionalmente, los doctores le habían recomendado polvos estimulantes. ¿Qué crees tú que los polvos estimulantes eran? Cocaína. Cocaína. El tipo dicen que hablaba solo y era un drogadicto. Rasputín terminó ayudándolo y lo convirtió en ministro del Interior. Dicen que durante las entrevistas que le hacían, el tipo se ponía a gritar. Se gritaba a sí mismo y de repente se ponía a llorar. Esos eran los ministros que tenía Rusia. Imagínate cómo estaba feliz la gente. Más lo querían a Rasputín. En menos de un año, Rusia tuvo 5 primeros ministros, 5 ministros del interior, porque con el que tenía sífilis no duró mucho, y 4 ministros de agricultura, que era como importante especialmente en ese tiempo de la guerra. Así se iban rotando, un montón de ineptos. Pero no todo esto era culpa de Rasputín, porque también Nicolás había apuntado a gente inexperta para tomar decisiones. Rasputín tomaba tanto, porque Rasputín iba para todas partes, era intocable, ¿no es cierto? Sí. Era la deidad, así que va a todos lados. Uh-huh. Pero va rodeado con un cuerpo policial, que lo cuidan, ¿no es cierto?
lo mejor tratan de cuidar a la gente de Rasputín, los guardias que lo andaban trayendo tenían una clasificación de 8 niveles para clasificar su estado de borrachera. Nivel 1. Entre ellos, eran como un código interno. Era como para, capitán, 3. tenemos está en nivel 3. Están 3. llegando al nivel 4. Así era. Porque cuando se emborrachaba mucho lo subían a un auto y lo paseaban hasta que se le pasaba un poco. Así era. Es verdad. ¿Por qué no le daban cafecito y agua? Claro, lo subieron a una limusina así, le daban café, le daban unas Red Bulls. Un sanduchito. Y ya lo dejaban ir a que siguiera haciendo Rasputin. Manjar. Claro. Nivel 6, traigan la limusina. Te digo los niveles. Bueno, los niveles son muy... Bueno, el nivel 1 es ligeramente ebrio. Nivel 2 es ebrio. Nivel 3 un tanto borracho. Espérate, nivel 2 ya es ebrio. Nivel 2 ebrio, sí. Nivel 3 ya es ebrio. Claro. Nivel 3 es un tanto borracho. Nivel 4 es borracho. Nivel 5 es muy borracho. Nivel 6 es completo. Esto es información histórica, no estoy inventándolo. No sé por qué llegaron con estos nombres, pero son así. Nivel 6 es completamente borracho. Y hay 2 más. Nivel 7 es muerto de borracho. Y nivel 8 es totalmente superado por el licor. Sin nivel máximo. Yo creo que ahí como que ni respiraba. Estaba tirado. Dicen que en un día se tomaba 12 botellas de vino. A lo mejor el alcohol en ese tiempo no era tan potente como ahora, aunque el vino creo que tiene como 3 grados, 4 grados. No es ni tan el fuerte. vino tiene 5, parece. 5 grados. Bueno, se tomaba 12 botellas es como de la vino al día. cerveza. Bueno, igual 12 botellas de cerveza te dejan de 1 litro. O sea, Sí. no sé cuánto es una botella en ese tiempo. Pero la cuestión es que él realmente sufría de dolores por el ataque y no habían medicamentos excepto de los polvos mágicos estos blancos. Claro, de los polvos. Pero ¿Cómo se llama? parece Polvos estimulantes. Polvos estimulantes, sí. Por suerte no tomaba eso, era alcohol solamente. Claro. Más natural. Claro, más natural. Entonces, bueno, Nicolás ya llegó a la hora de que él se tenía que ir a la guerra, ¿no es cierto? Y Alexandra le empacó algunos artefactos de Rasputín, como si fueran reliquias. Y le incluyó unas instrucciones para usarlos. Uno era una peineta grasienta de Rasputín que tenía que pasársela por el pelo antes de tomar cualquier decisión importante. Ay, qué asco. Otro eran restos de pan que Rasputín había comido y se lo tenía que comer por la seguridad y la victoria del pueblo ruso. O sea, después que Rasputín terminaba de comer, Alexandra iba con una bolsita Ziploc y guardaba las migas que había dejado y se las ponía hacia a su esposo para que se los llevara a la guerra como reliquias. Rasputín se oponía a la guerra porque sospechaba que los rusos perderían, que no era tonto. Pero Nicolás necesitaba demostrar que era capaz de ganar, porque eso lo iba a solidificar como un líder absoluto. No tenía opción, prácticamente no tenía opción. Era eso o perder. No. Y a lo mejor él estaba consciente que a lo mejor ya iban a perder igual. Entonces, antes que Nicolás se fuera a la guerra, Rasputín ya presentía que su final estaba cerca. Y le advirtió al zar, 2 semanas antes de su muerte. Le dijo, le mandó una carta. Saldré de esta vida antes del 1 de enero. Si uno de tus parientes causa mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años. Y si lo hacen, rogarán por la muerte, ya que verán la derrota de Rusia. Verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, las iglesias destruidas y los santuarios profanados donde todos están muertos. El zar ruso será asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida y servirá como el arma del diablo matándose por todas partes. Y después le pidió la bendición. En vez de él darle la bendición a él, le pidió que Nicolás lo bendijera a él. Durante esa semana transfirió mucho dinero que él tenía a su hija María.
parece que estaba un poco borracho cuando le dijo esas cosas al zar. Puede ser, o puede ser que haya sido un momento de lucidez. Tal vez. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Le manda todo su dinero preparándose ya hacia el final. Y al mismo tiempo, otra figura hace planes con unos amigos. Chon, chon, chon. Félix Yusupov era familiar lejano de Nicolás. Fan del ocultismo, como todos. Él era amante del esoterismo y quería convertirse en un gran hombre y pensó que él se convertía en un héroe si era el que mataba a Rasputín. Félix odiaba a Rasputín y pensaba que él era un espía ruso con poderes supernaturales. De verdad pensaba que tenía poderes supernaturales. Así que junto con unos amigos hicieron un plan. Invitarían a Rasputín al palacio donde vivía Félix, lo envenenarían con cianuro y tirarían el cuerpo al río, donde se lo llevaría hasta el mar y se perdería para siempre. Tengo una pregunta súper importante en este minuto. ¿Félix era un gato? ¿Era el único gato que te hará reír, estará feliz con sus amigos? Puede ser, porque ¿Él es no encontré Félix? fotos de Félix. Félix Puede ser el que haya gato. sido un gato, sí. ¿Por qué no, no es cierto? Sí, O sea, con esta una cosa es bolsa tan mágica. loca, tan torcida. Esta ¿Tiene historia una que bolsa mágica? no, mira, no me sorprendería que hubiera sido un gato. Esta persona hubiera sido en realidad Mira, un felino. si alguien viene y me dice que era un gato, yo le creo. Sí, exactamente. No, sí, tal cual. de hecho, si alguien viene y me dice que era un hombre vestido de un gato con una malla Con apretada negra, con un gato macho vestido de mujer, también. también. No hay problema con eso. No hay problema. Ya sobrepasamos esto. Ya, a mí, mira, hace como media hora que Rasputín ya me sobrepaso. Con los 8 niveles, mira, De borrachos. si tienen que tener, mira, si hay un escuadrón especial, Sí. como las fuerzas especiales de los zar. Claro. Es como el servicio secreto. Sí. Es como que el servicio secreto le Exactamente. tuviera 8 niveles de ebriedad o que le pusieran 8 niveles Sí. a los Twitter de Trump. Como- Claro, una cosa así. Claro, andan detrás de Trump y lo protegen porque saben que no lo pueden tocar. Si alguien lo acusa, lo despiden. Exactamente. Y va a ser como la gente esta de publicidad, su elite de la publicidad van a entrar. A Oh, sopear. Trump ya mandó un tweet. ¿Qué Claro. nivel es? Nivel 8. El Nivel ocho. 1. Claro. Van de la limusina con café. Claro, manda la limusina. Entonces, imagínate, estos eran nobles, sin ninguna experiencia bélica o violenta, digamos. Entonces, él se sienta con unos amigos y los amigos le dicen, oye, Félix, me parece tu plan fabuloso, ¿qué quieres que te digamos, hombre? ¿Qué te puedo decir? Y Félix le dice, mira, oye, vamos a hacer unos pastelitos, los cocinamos con cianuro y se lo vamos a dar de comer y se va a morir Los pastel- ahí mismo muerto. Bien muerto. Bien mira. muerto. Y después lo tiramos al río. Rasputín estaba consciente de su destino y tal vez hasta impresionado que había durado vivo hasta entonces. A lo mejor cada mañana Rasputín despertaba. Es un milagro. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Claro. Aún Y no se me pueden trataba matar. de... A lo mejor como tomaba tanto no se acordaba lo que pasaba. Puede ser. Ayer. Claro. No, pero fuera de broma, él tenía un nivel de cognición. Porque le mandó el dinero a su hija. O sea, igual... Yo creo que tomaba tanto que a lo mejor el licor no le afectaba tanto. Acuérdate que le sacaron pedazos de intestino. Entonces, a lo mejor no absorbía alcohol tanto como una persona normal. Por eso podía tomar más. ¿Quién sabe? Entonces, Félix Yusupov, el príncipe Félix, fue a visitar a Rasputín, El gato. el gato, claro, que tenía como un departamento lujoso que le habían dado seguramente o había ganado. O le habían dado a los romanos, ¿por qué no? Rasputín lo vio y debió pensar así que hace este monigote aquí. Porque era súper sabido que Félix odiaba a Rasputín. Así que prácticamente su plan estaba como escrito en la primera página del diario y Rasputín la había leído. Félix le dijo que le dolía la espalda. Rasputín lo dejó pasar, lo tendió en una cama, que era su trabajo lo que hacía, su trabajo de día. Comenzó a tocarlo con las puntas de los dedos por todo el cuerpo. Y luego se ponía a meditar por harto tiempo. Luego regresaba y lo tocaba con los dedos, así como una especie de reiki, no sé. Félix empezó como a entrar en trance.
y se dio cuenta del poder real de Rasputín. El tipo era un pro. Y decían que la gente que se acercaba demasiado a Rasputín caía en el encanto. Así que se anduvo como asustando. Bueno, terminó la sesión y Félix invitó a Rasputín a tomar té a su casa. La fecha, 30 de diciembre de 1916, un día antes del Año Nuevo. Esa tarde, antes que llegara Rasputín a casa del príncipe Félix, con sus 4 asociados, molieron unas cápsulas de cianuros y las mezclaron con harina para cocinar unos queques de dulces con esencia de rosas, que supuestamente era el favorito de Rasputín. Y también le pusieron cianuro al vino que le darían. El comedor estaba como en un piso inferior, así como en un sótano. Dejaron todo listo. El resto se fue arriba, en un estudio, a esperar la llegada de Rasputín. Cuando llegara sus amigos lo iban a esperar en el segundo piso. Así que pusieron música para que Rasputín no escuchara que estaban ellos ahí. Así que cuando el humilde campesino siberiano, que en solo 10 años se había transformado en un místico y sanador espiritual, que en secreto había mantenido con vida a quien sería el siguiente zar y era odiado por su excentricismo y la confianza ciega que la familia real tenía con él, entró en el palacio del príncipe Félix y escuchó esto. I'm the kid that's all the candy. I'm a Yankee Doodle Dandy. I'm glad I am. So's Uncle Sam. I'm a real life Yankee Doodle. Made his fame and fame and boodle. Una canción gringa. Sí. Uy, ¿de verdad? De verdad. Esa fue la última canción que escuché porque eso estaba de moda en ese tiempo. Esta versión es una versión de 1904. Estamos hablando de 1919. Estaba de moda. Eso era lo que escuchaban los ricos en sus gramófonos. Espera, ¿esa música entonces de 1904 era lo que sonaba en 1915? ¿10 años después? Sí, era lo que estaba de moda, era lo que había. Era como la moda. A lo mejor en ese tiempo se demoraba a llegar, porque esta es música americana. Se demoraba en llegar a Rusia. Era como la moda. Okay. Y esa fue la canción que estaba sonando en el gramófono en el segundo piso del palacio de Félix, el gato. ¡Qué terrorífico! Sí, bien raro. Se llama Yankee Doodle Dandy, de Jimmy Durante. Estaba de moda en ese tiempo. Félix le dijo que su esposa estaba arriba con unas amigas y que las iban a ir a visitar luego. Así que llevó a Rasputín al comedor, donde estaban los pasteles y el vino. Y al principio Rasputín no quiso comer. Dijo que estaban muy dulces. Pero después de tomar un poco de vino, ya se animó y se puso a comer. Y le pareció raro que Félix no comiera, pero a lo mejor ni le importó, porque estaba como ya medio borracho. Así que siguieron ahí un rato, mientras que escuchaban en el segundo piso el gramófono tocando Yankee Doodle Dandy. Y Rasputín con el tiempo se ponía más borracho, en vez de morirse. El veneno que habían puesto era suficiente para matar a 5 hombres, o dicen un elefante. Pero no parecía tener efecto en Rasputín. Un par de veces dijo que le costaba tragar, que es como uno de los efectos del veneno, pero nada más. Pasó 1 hora y nada. Hasta que Rasputín vio una guitarra que había en la esquina y le pidió a Félix que le tocara la guitarra y le cantara alguna canción. Así que Félix ya va, accede, se pone a tocar la guitarra, se pone a cantarle. Y Rasputín se empieza como a quedar dormido. Entonces Félix piensa que por fin el veneno está funcionando. Pero cada vez que Félix dejaba de tocar la guitarra, Rasputín se despertaba y le pedía otra canción. Después de un rato sin saber qué hacer, le dice a Rasputín que va al baño, se va a hablar con sus amigos. ¿Qué diablo? Este tipo no se muere. Oye, este tipo no se muere, pues. ¿Qué hacemos? Anda, dispárale. Me duelen los dedos de tocar la guitarra. Claro, pégale con la guitarra. Así que toma un revólver pequeño que tenía y baja de nuevo al comedor. Conversó un rato más con Rasputín mientras él estaba mirando un crucifijo de cristal que había ahí. Félix saca el revólver y apunta a Rasputín y le dispara. Rasputín pegó un grito. ¡Oh! Y cae al suelo en la alfombra.
Una pistola. Oh no. Una pistola dispara. Claro. Los amigos de Félix bajan cuando escuchan el disparo y ven que Rasputín está retorciéndose en el suelo hasta que deja de moverse. Por si acaso, Félix no quería que nadie supiera todavía que él había matado a Rasputín porque se podía ir a la cárcel. Así que uno de los amigos se disfraza de Rasputín y sale del palacio de Félix y se va hasta la casa de Rasputín para no despertar sospechas. O sea, si alguien no hubiera visto a Rasputín en la calle, hubiera visto que regresó a su casa. Félix con el resto de los amigos se van al living, pero Félix estaba molesto de que había tenido que dispararle porque él no quería hacer eso tan violento, quería que se muriera con el veneno. Y estaba enojado, gritaba, si me obligaste a matarte. Félix no aguanta, regresa al comedor donde estaba Rasputín para estar seguro que se había muerto y se puso a mover el cuerpo. Y cuando le mira la cara, Rasputín abre los ojos. Félix dice que los ojos eran verdosos como una serpiente, fijos y con odio satánico lo miraban, según cuenta Félix luego. Rasputín se levantó apenas, agarrando a Félix de un hombro y arrancándole uno de esos adornitos que tenían los trajes. No. Seguramente estaba con un trajecito de marinerito. Mientras gritaba su nombre. Félix salió corriendo, espantado, gritando como niña al salón donde estaban los amigos, mientras Rasputín salió de la casa caminando por la nieve, mientras sangraba, y gritando que le iba a contar todo a Alexandre. Antes que lograra salir del patio de la casa, uno de los amigos de Félix sale con una pistola y le dispara, pero falla. Le dispara de nuevo y le da en la espalda. Dispara 2 veces más, hasta que Rasputín cae en la nieve. Con lo que le quedaba de energía se gira, quedando tendido de espalda. El asesino se acerca y apunta a Rasputín en la frente. Y le dispara, dando fin a Gregory Rasputín. Levantaron el cuerpo de Rasputín. Eso no fue muy épico. No, pero fue completamente dramático. Y ahí le dan fin a Gregory Rasputín. Después llevan el cuerpo de Rasputín adentro de la casa y lo envuelven en lino. Dicen que tomaron un pedazo de cortina. Lo envuelven, lo suben a un auto y lo llevan a un puente en la costa de San Petersburgo. Tiraron el cuerpo de Rasputín al agua. La idea era que el cuerpo desapareciera. Pero a los pocos días el cuerpo congelado salió a flote y fue encontrado por la policía. ¿Por qué no se murió con el veneno? Dicen que pudo haber sido porque lo hornearon, lo mezclaron y lo cocinaron. A lo mejor perdió potencia. Otros dicen que el cianuro actúa con el ácido gástrico y como a Rasputín lo habían operado, le habían quitado un pedazo del estómago, no generaba tanto ácido como una persona normal. Félix tenía la idea de que la muerte de Rasputín habría salvado a los Romanov y a todo el imperio ruso, pero no fue así. Félix fue descubierto y escapó en exilio a París, donde vivió hasta 1967, los 80 años. La población ahora estaba enfurecida que un noble haya matado a Rasputín. Ahora estaban de su lado. Y decían que era un abuso y eso era lo que pasaba cuando uno de ellos ganaba mucho poder. Sí, porque Rasputín era uno del pueblo. Sí. Era uno más de ellos. Y un noble lo había matado. O sea, fue lo peor. Era una persona... Claro, un hombre santo. Era lo que yo te decía antes. O sea, si es alguien de la aristocracia, si es alguien de familia noble, entre comillas, o de lo que sea, inmediatamente el pueblo es en contra. Claro. No importa lo que... Sí. No importa si les caía peor. No importa si les caía peor Rasputín. Pero como Rasputín era uno de los suyos, al ser alguien de una posición social más alta, con más dinero y todo, que en ese tiempo se notaba mucho más. Sí, obvio. O sea, ahora se nota mucho. Fue evidente. Aún la diferencia entre clases sociales es muy grande. Pero en ese tiempo era más grande todavía. Entonces era como que casi que uno se estaba muriendo de hambre en la casa y el otro tenía un montón de cosas. Entonces... Claro, no. De todas maneras, fue un disparo en el pie para los nobles. Sí, exactamente. Dicen de todas maneras que cuando el zar Nicolás supo que había muerto, se mostró feliz y aliviado. Y Alexandra, que todos pensaron que iba a quedar devastada,
Solo dijo que había sido un hecho desafortunado y nada más. Que parece que preferían no haberlo tenido entre ellos. Bueno, y Alexis, ahora no tenía quien lo curara. ¿Iba a sobrevivir sin la ayuda de Rasputín? No tuvieron mucho tiempo para preocuparse de eso, porque la guerra había empeorado, habían muerto muchos soldados, y hasta los granjeros, como te decía, estaban unidos a obligarse al ejército, así que no había escasez de alimentos. En el Día Internacional de la Mujer, en Rusia, miles de mujeres se unieron a trabajadores de fábricas en una marcha en contra de la guerra y la autocracia, o sea, contra los nobles. Los imperialistas ordenaron a los militares a disparar a su propia gente. Los militares tuvieron que dispararle al pueblo. Al día siguiente se dieron cuenta de lo que habían hecho, porque la gente lo único que quería era alimentos, pan le decían en ese tiempo. Los militares cambiaron de lado y la revolución de febrero comenzó, con Vladimir Lenin como líder. Los generales abandonaron a Nicolás luego de haber estado 2 años luchando en su lado para evitar la guerra civil. En medio de la Primera Guerra Mundial, Nicolás por fin abdicó y dejó el trono. El gobierno provisional hicieron como un gobierno provisional, arrestaron a Nicolás y al resto de los Romanov en el Palacio de Alexandra. Luego llegó la Revolución de Octubre. La Revolución Rusa da también como para otro episodio. La Armada Roja de los bolcheviques, que se llamaban, los bolcheviques eran como la Armada del Pueblo, con Lenin al mando. Desbancó el gobierno provisional y la guerra civil estalló entre la Armada Roja y la Armada Blanca, se llamaba. Los romanos fueron trasladados por los bolcheviques o los rojos a una casa en las montañas cerca de Yekaterinburg. Lenin odiaba a Nicolás por haber permitido o ordenado que le dispararan a la gente que estaba protestando pacíficamente. La Armada Blanca estaba cerca del lugar donde tenían a la familia, porque habían planes de rescatarlos. Encontré un libro, de hecho, que es la historia del intento de rescatarlos. Así que, usando eso como excusa, la Armada Roja no iba a permitir que los encontraran ahí. Toda la familia fue llevada a un sótano. Nicolás, Alexandra y los 5 hijos. Olga, de 22 años. Tatiana, de 21. María, de 19. Anastasia, de 17. Y Alexis, de solo 13 años. Y ahí en el sótano, un comandante a cargo le dice a Nicolás que se había tomado la decisión de ejecutarlos. En respuesta, las últimas palabras del último zar de Rusia fueron: ¿qué? Qué anticlimático, hermano. ¿What? Los bolcheviques abrieron fuego. Nicolás y Alexandra murieron instantáneamente, pero los niños no. Porque antes de salir del palacio, Alexandra había cosido un montón de gemas y diamantes en la ropa de los niños, como para llevarse las gemas escondidas, para después. Y cuando les dispararon, las gemas funcionaron como chalecos antibalas. Así que sobrevivieron la primera partida de disparos. Así que los soldados se acercaron y Tatiana, María y Anastasia fueron asesinadas con bayonetas. O sea, prácticamente acuchilladas hasta que murieron. Cuchillazo. Qué horrible. Y Olga, la mayor, le dispararon en la cabeza. Y el pequeño Alexis, con su hemofilia, que había sido como la causa que Rasputín llegara a sus vidas y que tal vez habría tejido el destino que lo había llevado hasta ese punto, murió también con un disparo en la cabeza. El 17 de julio de 1918. Hace 100 años atrás. De hecho, 2 semanas fueron los 100 años. Fueron los 100 años. Qué horrible. Pobre Alexis, imagínate, vio todo. Qué fatídico morir así. Luego que los mataron, los cuerpos fueron llevados a una mina abandonada donde les echaron ácido sulfúrico y los tiraron dentro para que desaparecieran. Ácido sulfúrico como para que se deshicieran. Pero parece que mientras dicen que descansaban afuera comiendo huevos cocidos, vieron unos pobladores por ahí husmeando y pensaron que los iban a encontrar, así que los sacaron de vuelta, los subieron a una carreta y se los llevaron a otra mina más profunda. Y aquí hay un montón de cosas que pasan, pero no vamos a hablar tanto de detalle porque si no se está alargando demasiado.
Dicen que mientras viajaban en el carro donde iban, el carro se quedó atascado en el barro. Y los soldados ya estaban cansados, seguramente borrachos. Así que lo que hicieron fue quemar los cuerpos para que nadie pudiera reconocerlos y los enterraron cerca del camino en un lugar llamado la Pradera del Cerdo. Lenin luego dijo que solamente Nicolás II había sido ejecutado y el resto de la familia había sido enviado a un lugar seguro. Durante la Unión Soviética, la casa donde fueron ejecutados fue demolida para evitar peregrinajes de los fans de Nicolás. Y hoy en día una iglesia llamada la Iglesia en Sangre está en ese lugar, donde fueron ejecutados. Y la Iglesia Ortodoxa canonizó a toda la familia Romanov haciéndolos santos. Ese fue el final de los Romanov. Qué terrible. Y los demás, María, hija de Rasputín, escapó a Los Ángeles, California, donde se convirtió en una celebridad local y murió en 1977. Iliodor, primero amigo y luego notable enemigo de Rasputín, también escapó de Rusia y terminó en Nueva York. Los fines de semana daba sermones en una iglesia rusa y de día trabajaba como portero en un edificio. Hasta que murió en 1952. Y llegamos al punto donde solamente hay una cosa más que nos queda por hablar. Lo que todos están esperando. Y que no podemos... Tratamos de alargar esto tanto que ya llevamos como 2 horas hablando. Pero Christopher, llegamos a un punto en que no hay nada que podamos hacer. Está totalmente fuera de nuestras manos. Antes de que hablemos de eso, antes de que hablemos de nuestro punto final, ¿cuál es la leyenda de Anastasia entonces? Que una de ellas sobrevivió. ¿No se supone que un Romanov sobrevivió? ¿Que se arrancó? ¿Una cosa así? Después que mataron a la familia real, persiguieron a los Romanov. Habían como 50. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial quedaron como 30. La película Anastasia, que es como película animada de DreamWorks, es fantasía. Ah, ya. Bueno, entonces nos encontramos directamente con lo que todos estaban esperando. Una leyenda cuenta que cuando Rasputín murió, sus seguidores le cortaron el pene y lo pusieron en alcohol para venerarlo como una reliquia. En vodka seguramente. ¿Por qué el pene, loco? Claro, no podía hacer otra cosa. Su identificación. Hoy en día, el supuesto pene se puede ver en un museo del sexo en San Petersburgo. A todo esto, luego de haberle cambiado el nombre a Petrograd, le pusieron Leningrad y tiempo después de vuelta a San Petersburgo. Bueno, resulta que la verdad es que el supuesto pene no es más que un pene de caballo alterado para parecer un pene humano. O sea, la persona le hizo unos recortitos, claro, me imagino. Para que pareciera más. Amarró aquí, amarró allá. Impecable. La autopsia de Rasputín no indica pérdida de algún miembro. Claro, no indica ninguna pérdida. Luego el cuerpo fue cremado y el resto de los huesos fue tirado al río. Una tarde con el sol poniéndose en el horizonte, a donde se pierde el río que acarrió los últimos restos de Gregory Rasputin, resucitando más allá del ocaso, en forma de leyenda. Voy a echar de menos a Rasputin. Pero un poco, porque me ha dado mucho trabajo últimamente. Es un alivio, pero también es una pena. Y sentimos la conexión que todo esto pasó hace más o menos exactamente 100 años atrás. Más o menos.
Por Rasputín, pues loco. Rasputin. Ya, queremos mandar algunos saludos entonces. Primer saludo para Daniel Cruz, que nos acaba de mandar un screenshot de su celular en donde nos muestra que somos el cuarto podcast más escuchado en Spotify en México. Yeah. Así que estamos súper felices e impactados porque acabamos de abrirlo. Sí, recién lo vimos. Gracias, Daniel, por la información. Y gracias a todos los amigos gracias a todos los amigos de mexicanos por México. Eso. También un saludo a Ivette Anais Fuentes, que nos mandó un mensaje que dice: hola, estaba escuchando el episodio número 22 de Libros Misteriosos y me acordé de que alguna vez me habían pasado el Codex Seraphinianus. Está en esta liga y nos mandó un link ahí de Google. Sí, ese link, y le damos las gracias. Link lo pusimos en la página en peorcaso.com, en el blog del episodio de Libros Misteriosos parte 1, y también está en Twitter. Así que muchas gracias y lo pueden ver ahí. Es un link directo porque no me quería meter en rollos de derechos de autor, así que está claro. Derecho. Así que muchas gracias, Ivette. Muchas gracias. Y yo le quiero mandar un caluroso abrazo a Jairo Araujo. Leímos tu email y gracias. Y te mandamos un gran abrazo y espero que qué bueno que el podcast te ayuda a dormir. Eso. Es el fome. Le mandar un saludo a Andy Trent, que nos dejó un mensaje en Instagram. Dice: siguen haciendo un excelente trabajo. Por cierto, andaba deseando un podcast de Sasquatch y Nessie. Cuando lo hicieron fue lo mejor. Y los escucho por la mañana antes de empezar a trabajar en Spotify. Mira qué responsable. Qué responsable. Saludos desde Perú. Un abrazo, chicos. Hagan uno relacionado con Japón. Creo que hay bastante misterio y cosillas por ahí para sacar. Un saludo para Alfredo Espino. Dice: hola amigos de Peor Caso, los escucho desde Adelaide, Australia. Ya escuché unos ¡Opa! Ya escuché unos 15 audios en los últimos 3 días. Me tienen muy entretenido y sí, para variar los escucho en mi trabajo. Me gusta la historia y procuro escuchar audios en inglés. Para eso de practicar el idioma. Y si escucho algo en español... espérate, español parece que no es su primer lenguaje, porque acá está mezclando como una especie de portugués. Porque dice: me gusta historia, procuro escuchar audios en inglés, para eso de practicar el idioma. Y si escucho algo en español, procuro que sea algo educativo. Y este podcast apenitas entró. Sobre todo el de Tierra Plana. Me encanta cualquier tema de historia y con gusto participo si algún día necesitan a alguien hablando de historia, marketing de Australia o de México. Soy mexicano. Seguramente fue el autocorrecto, no sé. También sí, probablemente fue... También les puedo contar de China y Asia. Mi esposa es china. Genial. Sí, su esposa es de China. Alfredo, tenemos un episodio sobre el mito del hombre de Somerton que seguramente te va a encontrar interesante. Te va a gustar. Oye, él vive en Adelaide, eso queda como al lado. Tú mándanos una foto de la playa, por favor, con un letrerito que diga: saludos a los amigos de Peor Caso. Saludos a Peor Caso. Y te inmortalizamos en la página ahí. María Fer Flores Luna dice: chicos, me encanta su podcast. Ya me acabé todos los capítulos. Me gustaría mucho que fuera un programa diario. A mí también. Saludos desde México. A mí también, porque significaría que no tengo que estar trabajando en un cubículo todos los días. Por supuesto que los escucho desde mi trabajo. Claro. Otra persona más que no me escucha responsablemente mientras tiene que cumplir obligaciones, pero no le vamos a decir nada. Claro, sería genial hacer un programa diario, pero... Si pudiéramos vivir de esto, sería nuestro sueño. Pero no podemos. Por ahora, exactamente. Un saludo para Héctor Méndez, que tiene la barba de Rasputín. Genial. No, esa parte del Héctor sácalo porque ya lo molesté, ¿no? Pero no lo sacaron. Sebas Moreno dice: los empecé a escuchar hace una semana mientras salía a caminar. Está muy bueno su podcast. A escuchar este nuevo. La María Lina dice: hey, ya quiero la parte 2. Está hablando del primer episodio de Rasputín de la semana pasada. Y quiero el capítulo sobre Anunnakis. Somos varios los y las que lo pedimos.
Quiero contarles que escucho el podcast con mi hijo de 15 ese años, mensaje me gustó, sí. que rompe a carcajadas cada vez que usa una palabra de uso común para ustedes, pero que en Argentina tiene otro significado. Ejemplo, conchudo. Yo no me acuerdo cuando dije No conchudo. sé. Nos manda miles de abrazos. Quiero escuchar a Malca, así parecen más inclusivos. Saludes, amigues. No, me gustó harto ese mensaje. Muchas gracias. Me da un gusto a mí me da gusto que podamos mantener el podcast limpio lo suficiente para que sea inclusivo, no solamente en el aspecto ¿De géneros? de género, sino que también de edad. Porque Sí. todos tienen derecho a entretenerse y aprender algo nuevo. Bueno, y saludos a todos los que nos dejan mensajes en Facebook. Los leemos todos, como siempre. Pero los leemos todos y les agradecemos Sí, que nos muchas puedan gracias. compartir, Muchas gracias. darnos un like en la página y síganos en nuestras redes sociales. Claro. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Sí, nos O pueden buscar en escriban todas un partes email. como Peor Caso. Y si quieren más, por alguna razón, que no entiendo quién, que nos pueden encontrar también en Twitter. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Christopher? En Twitter me pueden encontrar en @ChristoFirst. Con cada kilo. Si quieren ver figuritas de Warhammer, fotografías de botellas de cerveza, y a mí me encuentran en Aloyola37. Si quieren ver fotografías de perritos, Claro, me y pueden de seguir en botellas de Twitter. cervezas. Y también a lo mejor alguna botella de cerveza por ahí. Ya. Muchas gracias por escuchar. Esta fue una saga. Fue un viaje que yo tuve fue como un peregrinaje que yo hice. Terminé con un par de libros de Rasputín que los tengo acá. Y sí, bueno, tengo uno, tengo otro de la librería, de la biblioteca. Uso biblioteca, imagínate. Tengo un libro Me de una imagino. biblioteca. ¿Tienes un carnet de Tengo biblioteca? carnet de biblioteca. Entonces fue una saga y me dio gusto haber aprendido sobre este hombre, Gregorio Rasputín, y espero que haya sido entretenido, educativo y darse cuenta lo loco que es la historia de repente y las cosas que pasan. En el próximo episodio vamos a seguir más o menos por la misma fecha y tal vez vamos a hablar sobre... ¿decimos de qué o no? Ya lo dijimos en el episodio pasado. Ah, ya parece que todos saben. Vamos a hablar del inicio más o menos ya de la Primera Guerra Mundial. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Chao, amigos. Peor Caso es producido gracias al aporte de todos los que nos apoyan en Patreon. Si quieres contribuir, visítanos en patreon.peorcaso.com o visita patreon.com/peorcaso. Muchas gracias.